Entonces, el título general de toda la serie que va a haber de temas va a durar hasta enero, febrero, hasta donde Dios guíe. Vamos a hablar sobre estrategias bíblicas de evangelismo. Estrategias, hay que tener estrategia, mucho más en este tiempo en el que vivimos. Hermanos, evangelizar no es fácil. Antes, cuando íbamos casa por casa, predicábamos, pero ahora ya tenemos mucha experiencia, que cada vez que tenemos cruzadas, hemos ido y la gente nos recibe y después como que nos engañan, que cuando regresamos ya la gente no nos hace caso. La gente como que nos engañan, vamos y ya no están y todo esto. Los aires libres, la gente ya no se acerca, la gente inconversa. Antes, tiempo pasado, me acuerdo que cuando hacíamos aire libre, la gente llegaba al lugar. Estamos viviendo un tiempo en que la gente, el enemigo los ha alejado bastante de escucharnos. Entonces tenemos que tener estrategias. Y para eso tenemos que movernos en la palabra de Dios. Y comenzamos con lo que aquí está en la hoja, y usted mismo puede hacer observación y puede usted corroborar alguna cosa. Quiero comenzar una serie de enseñanzas que nos guía a saber usar las estrategias basadas en la palabra de Dios de cómo evangelizar. Sin duda, actualmente podemos encontrar mucha variedad de métodos de evangelismo, pero las que nunca pasarán de moda serán las compartidas en las Sagradas Escrituras. Estas nunca van a cambiar. O sea, si no echamos mano de las herramientas bíblicas, pues no tendremos los resultados que esperamos. Tenemos que echar mano de todo lo que la Biblia nos dice de cómo evangelizar, porque métodos y formas hay bastante, ¿no? Desde sacar títeres, como antes se hacía, desde ir con el cubito evangelístico, desde cuántas formas, pero al modelo bíblico eso no va a variar nunca. Así que vamos a seguir adelante mirando los estudios de esta manera, ¿no? Por eso es que estamos hablando de que vamos a aprender todo basado en las Sagradas Escrituras. Entonces comencemos con la primera parte, que la llamaremos evangelismo cubierto en oración. O sea, si usted realmente quiere tener éxito en evangelizar, hermanos, necesitamos cubrir en oración todo plan de evangelizar a alguien. Porque si usted dice, bueno, yo voy a ir porque ya me sé textos de memoria, ya me sé métodos evangelísticos como la ruta de Romano, la ruta de Juan, todos esos métodos los hemos enseñado. Pero ¿cuántas veces usan métodos y no te funciona? El método puede ser bueno, pero tiene que estar respaldado primero en oración, y mucha oración si es posible. Por eso, la base principal para poder llegar a otras personas es respaldarlo con mucha oración. Cuando oramos, preparamos espiritualmente el terreno para poder llegar de manera efectiva a otras personas. Es cuando preparamos terreno. Quiero que piensen esto. Por ejemplo, si yo quiero evangelizar familiares o amigos o alguien que yo quiero llegar con el evangelio, antes de ir primero a predicarle, primero debo estar preparando un poco el terreno o un tiempo el terreno, orando, Señor, dame palabra para alcanzar a fulano de tal. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe. Señor, dame gracias. O sea, orar específicamente por las personas a quienes queremos alcanzar. Amén. Eso es importante. ¿Cuántas veces hemos ido a evangelizar ya porque tenemos conocimiento de años, porque sabemos teóricamente bastante la Biblia, y está bien saber la Biblia, pero sin oración no hay resultado? Y yo se lo voy a demostrar en el camino con la palabra de Dios. Es necesario que haya oración. Recordemos, o sigamos aquí con nuestras notas, es muy probable que el poco éxito que hemos tenido en el evangelismo se deba a la poca, escúcheme bien, se deba a la poca o casi nada de oración por las personas que queremos alcanzar con la palabra de Dios. Es muy probable que esa sea la causa. A la poca o nada oración por las personas que queremos alcanzar. De repente tú en tu trabajo, en tu centro de estudios,
o en tu barrio, le quieres hablar a alguien, pero ni has orado, ni has preparado el terreno. Y cuando le habla, la persona cierra su corazón, cierra sus oídos en su vida y no te toma asunto, porque no preparaste el terreno. Yo creo que cuántas veces hemos querido hablarle a alguien, le hemos hablado espontáneamente. Yo también lo he hecho cuántas veces y no hay resultados. La palabra es buena, pero si no ha ido preparado en oración, no espere resultados. Usted lo va a descubrir en este estudio a medida que vamos avanzando. Recordemos que vivimos en un mundo que está bajo la influencia del maligno. Miremos ahí, 1 Juan, ahí vean su Biblia, 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Mire su Biblia ahí. 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Dice el apóstol Juan, sabemos que somos de Dios. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Y el mundo entero está bajo el maligno. Mira lo que dice, o sea, Juan estaba hablando con un discernimiento espiritual tremendo, bajo la guía del Espíritu Santo. Dice, sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes somos de Dios? La iglesia. ¿Quiénes somos de Dios? Los que estamos siguiendo a Cristo. Ellos somos de Dios. Amén. Los que estamos aquí somos de Dios. Amén. Todo el que ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, somos de Dios. Pero habla de otra realidad. Y el mundo entero, dice ahí, y el mundo entero, no dice que solamente América, o bueno, en esa época no conocían América, o solamente Europa, eso sí lo conocían, Asia, estaba bajo el maligno, y dicen todo el mundo. La palabra mundo en griego es cosmos, o sea, todo el planeta completo estaba bajo el maligno, y está el mundo bajo el maligno. En otras versiones, que yo quise poner aquí dos versiones, la Biblia al día, mire cómo dice 1 Juan 5:19, dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Interesante lo que dice esta versión. Sabemos que somos de Dios, gloria a Dios porque soy de Cristo, tú también, pero dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. En otra Biblia, del lenguaje sencillo, dice, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. ¿Por qué leo estas versiones? Que nos arrojan luz de entender una realidad que tú y yo olvidamos. En el mundo prácticamente existen solo dos grupos. Los que somos de Dios, porque por gracia hemos sido salvos por la misericordia de Dios, porque nos arrepentimos de nuestros pecados, porque aceptamos a Cristo. La gente que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, están bajo el dominio, bajo el control del diablo. Entonces, evangelizarles no es un asunto fácil. No es solamente irles y darles un mensaje y ya, y si creyó bien, si no, no. Hay una batalla que tenemos que enfrentar por ellos. Vamos a continuar. La gente no lo sabe, es verdad. Tú le dices eso a la gente ignora, la gente no sabe. La gente no lo sabe, pero está bajo la potestad del diablo. La pregunta es, ¿cómo lo sabemos? Por la manera en que vive el mundo. Por eso usted se da cuenta que el mundo está bajo el maligno. Toda la corrupción, todo el pecado, toda la vida inmoral, toda la maldad, todo el daño que el ser humano hace a otro ser humano, nos demuestra que este mundo está bajo el maligno, el control del diablo, porque la gente está haciendo cada vez peores cosas. La gente mata por cualquier pretexto, feminicidios, violaciones, abuso, hay tanta maldad que esa es una muestra que el diablo tiene al mundo que no conoce al Señor bajo su control. Por eso miramos Efesios, ahí está, Efesios 2, versículo 1 al 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo.
Y Él os dio vida, está hablando a la iglesia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús nos dio vida, a la iglesia, a los creyentes nos dio vida. Pero el versículo 2 dice, en los cuales, está hablando de nosotros, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. He subrayado ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es que el príncipe de la potestad del aire, que es el mismo Satanás, es un ser espiritual, es un ser que no pueden ver físicamente la gente. Es un ente, es un espíritu demoníaco que tiene su ejército de demonios por millones que se mueven en todo el mundo dominando a la humanidad. Está muerta en sus delitos y pecados. Eso es lo que está haciendo Pablo. Por eso dice ahí que nosotros también estuvimos en esa forma de vivir cuando no conocíamos al Señor. Por eso dice ahí, conforme, dice ahí, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, porque el diablo es un espíritu, que opera, ¿en quiénes? El diablo opera en los hijos de desobediencia, o sea, en la gente que no le hace caso a Dios, en ellos. El 3, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo lo que está diciendo es, hermanos de la iglesia de Éfeso, todos ustedes eran igual, estaban bajo el dominio del diablo, pero como el Señor nos dio vida, nos sacó de esa vida donde nos tenía controlado el diablo, bajo los malos deseos de nuestra carne, está diciendo Pablo. Pablo le está recordando a la iglesia, miren de dónde nos sacó el Señor. Nos sacó de ese mundo lleno de pecado y de maldad. De ahí nos sacó Dios. Pero nos hace ver una realidad. Todavía estamos enfrentando un mundo que está bajo el dominio del maligno. No nosotros estamos en guerra contra él. Pero al mundo entero, con ellos no está haciendo guerra. A ellos los tiene dominados. ¿Me entienden? A la gente que no conoce a Dios, los tiene dominados, los tiene controlados. Es importante notar eso, porque el apóstol Pablo está haciendo ver que el resto del mundo, igual como lo habló Juan, está viviendo bajo el dominio de ese espíritu, que es una potestad en los aires, que nadie ve, pero es una realidad, el diablo existe. No lo ve usted físicamente, pero mire los resultados, mire los frutos, cómo está el mundo. Cómo el mundo se está dañando, ¿no? Cómo se está pervirtiendo con el pecado y la maldad. Porque el enemigo los tiene dominados como títeres. Vamos a continuar. El apóstol Pablo describe a la humanidad como gente cautiva. En griego, la palabra cautiva se describe de esta manera, aishmalotos. Esta palabra aishmalotos, que significa prisionero de guerra o alguien capturado o retenido a la fuerza. Eso significa esta palabra cautivo. Prisionero de guerra, alguien capturado o retenido a la fuerza. Es la condición espiritual en que se encuentra la gente actualmente. Son prisioneros del enemigo. Los tiene dominados. Nosotros también vivimos así. Antes de conocer al Señor, yo vivía así, prisionero en lo peor. Pero gracias a Dios que Jesús nos salvó y nos dio vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, dele gloria a Dios, dele gracias a Dios. Usted y yo somos libres, porque el Señor Jesús nos hizo libres. Amén. Por eso somos libres. Ahora te toca a ti y a mí hacer guerra por tus seres amados que no conocen a Jesús y por la gente que no conoce a Jesús. Orar, orar, orar para que Dios te dé palabra y los que tú sabes que están cautivos
por las cosas del mundo, la carne, la diversión del mundo, las cosas emocionales del mundo, tú eres clave para rescatarlo. Pero quiero decirte una verdad, tú no lo vas a ganar peleando con las personas, discutiendo con las personas, obligándolas o amenazándolas, no. Es orando para que el Señor te use con la palabra precisa del Evangelio. Amén. Amén. Segunda Timoteo 2, 25 y 26, mira lo que dice. Que con mansedumbre, le dice Pablo a Timoteo, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen ¿de qué? Del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mira esa revelación tremenda, que la gente dice que está bajo el lazo del diablo, es como que los tiene atados. Lazo es como cuando alguien tira tipo ¿cómo le llaman esos que practicaban, que tiraban de un caballo una cuerda y cogían a la res? Ya me olvidó ese tipo de deporte. El diablo dice que el diablo tiene al mundo cautivo, lo tiene enlazado. Esa palabra lazo es amarrado. El mundo está amarrado, está enlazado, está atado. Por eso habla aquí, usa la palabra y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Y no solamente están cautivos, o sea, no solamente están dominados, sino que están dominados a la voluntad de él, o sea, del diablo. Esto quiere decir que si las personas no conocen a Cristo, el diablo hace lo que quiera con las personas. Los puede humillar, rebajar en lo peor, que sus vidas caigan en lo peor, porque los tienen enlazados. ¿Me entienden? ¿Y ahí quiénes están? Están nuestros familiares. Están hermanos, están sobrinos, están parientes, están amigos. Los tienen enlazados. Cuando veo que mis vecinos se ponen a tomar, yo le digo, Señor, sé que no me dejan descansar, pero ten misericordia de ellos, libéralos, sálvalos, sácalos de ese mundo, ¿eh? Porque el diablo los tiene amarrados. Unos será con borrachera, otros con la pornografía, otros con el sexo libre, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo. ¿Cuántas cosas el diablo tiene atada a la gente en una vida de degradación espiritual y moral? Están cautivos. ¿Así lo dice o no lo dice? Dice la Biblia, están cautivos, están amarrados, están atados. Y nosotros somos llamados a corregir, ayudar a corregir a estas personas, porque ojalá que quizás Dios les conceda que se arrepientan, dice, para que conozcan la verdad. Porque lo único que los va a hacer libre es la verdad. Jesús dijo en Juan 8, 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esa verdad, para que vaya con poder, tiene que estar respaldado en oración, que ya lo veremos más adelante. Sigamos. Lo que nos revela es que si estamos en guerra por la salvación de las almas. Es lo que nos está revelando la palabra de Dios. Estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra. Usted quiero que entienda, porque usted se olvida. Usted está en guerra por pelear por el alma de su hijo, de su hija, de su padre, de su madre, de su esposo, su hermano, su pariente, su vecino. Estamos en guerra, pero hemos olvidado. No es guerra física, es una guerra espiritual. Por eso mire lo que dice ahí, Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no estamos peleando con las personas físicamente, sino contra quienes peleamos. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, ese tiempo presente, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, actualmente se están moviendo demonios alrededor de las personas que amamos, que están sin Cristo, y son las que operan para controlarlos, dominarlos, esclavizarlos, tenerlos atados, tenerlos bajo su control.
sea, nuestra guerra no es con la persona, nuestra guerra es contra el enemigo que levanta espíritus fuertes para dominar a esas personas. No estamos diciendo que la gente está endemoniada, no. Hay casos que son algunos de gente endemoniada, pero hay gente que no está endemoniada, pero está bajo dominio, bajo control. El diablo controla sus mentes, controla sus emociones, los esclaviza con el pecado y los arrastra, ¿no? Los arrastra en lo peor. Si no, usted evalúe cómo están viviendo nuestras familias sin Cristo. ¿Cómo viven? ¿Cómo andan? Nuestras familias sin Cristo, ¿cómo andan ellos? De hecho que no viven para agradar a Dios. Fácilmente pecan, fácilmente hacen lo malo, fácilmente pueden hacer cosas desagradables a los ojos de Dios, porque están sin Dios. El diablo los tiene cautivo con esas emociones, con su vida espiritual, porque no conocen al Señor. Yo quiero que usted abra los ojos, hermanos, en esta realidad, porque el éxito depende de que usted se dé cuenta que hay que orar, pero hay que conocer el mundo espiritual. ¿Qué está pasando detrás de los que no conocen al Señor? Yo te pregunto, ¿tiene familia gente que no conoce al Señor? ¿Tienes o no tienes? Tenemos mucha gente. Hay que mirar quién está detrás de ellos, que es el maligno, sus demonios, sus potestades, sus principados. Pero la Biblia nos da la respuesta que hacer ahí. Por eso el mismo Señor Jesús, vamos a las notas, habló de que Él vino a liberar, ¿a quiénes? Él vino a liberar a los cautivos. Vamos a ver, abran sus Biblias, Lucas 4, 18 al 21. Ahí anote usted, Lucas 4, 18 al 21. Mire lo que Jesús dijo. Dice allí, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos. Justamente a la gente dominada por el diablo. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué cosa se ha cumplido? Que ya vino el Mesías a liberar a los cautivos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ya vino el Mesías. Jesús ya vino a liberar a los cautivos del diablo. Él vino a liberarnos a nosotros. Nos liberó y vino también para que a través de nuestras vidas usarnos para liberar a más cautivos por el diablo. Porque nosotros somos libres gracias a Jesús. Amén. Y esta profecía que Jesús había leído de Isaías, la vamos a leer, ahí está. Isaías 61:1. Mira lo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí está hablando de los presos espirituales. Todos los que están presos, los que están cautivos, Jesús vino a pregonar libertad. Y la libertad lo da Él, lo da Jesús. Amén. Por eso, hermano, no te duermas. No te duermas. ¿No te das cuenta que el enemigo está teniendo bajo control a tus familiares que no conocen todavía a Dios? Y los pisotea y hace lo que quiere, lo lleva a hacer lo peor de lo peor en sus vidas, a caer muy bajo muchas veces, cosas humillantes, a veces hasta vergonzosas. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor y están bajo el dominio del enemigo, pero Jesús vino a libertar a los cautivos.
Amén. Damos gloria a Dios. La gente vive ciega, no ve su realidad porque están espiritualmente muertos en sus delitos y pecados, como también nosotros los tuvimos hasta que fuimos libres por la fe puesta en nuestro libertador Jesucristo. Gloria a Dios. Eso es lo que damos gracias. Pero no debemos ser egoístas. Ya soy libre, ya soy salvo, amén. Yo vivo para Dios, alabo a Dios y gloria a Dios. Y el resto, tenemos que luchar por el resto también. Tenemos que batallar por el resto. No te duermas, hermano. No te duermas. Porque hay una batalla que seguir peleando por nuestros seres amados. Tenemos que despertar. Los santos apóstoles entendieron que la misión de evangelizar tenía que ser realizada en oración para poder llegar a la gente y alcanzarlos para Cristo. Sin oración, cero resultados. Con oración tenemos muchas posibilidades de lograrlo. Veremos algunos ejemplos de pedido de oración para poder evangelizar efectivamente. Yo quiero que vea conmigo aquí el pasaje de Efesios, pero lo va a leer de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Lo va a leer porque necesito que usted clave en su mente ese pasaje. Lo entienda, lo reflexione. Veremos, voy a volver a repetir ahí, veremos algunos ejemplos de pedido de oración para evangelizar con efectividad. Efesios 6, 17 al 19. Mira lo que dice Pablo. Lo leemos juntos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira lo que dice el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Tomen asiento. Mire lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que debemos de orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, pidamos ayuda al Espíritu Santo, porque hermanos, hasta para orar nos volvemos flojos. ¿Cuántas veces usted ora, pero ora con flojera? Usted ora y se cabecea. Usted ora y está, Señor, amén. Hermano, esa oración no llega ni al techo. Tenemos que ser oración guerrera, oración de guerrero, oración de un hombre y una mujer que está peleando por las almas de sus seres queridos. No oraciones de esas mediocres, disculpe que use término que suena feo, pero esas oraciones frías que, hermano, no le hacen ni cosquillas al diablo, porque no ora con fe, no ora con fuerza, no ora con la autoridad en el nombre de Jesús. Por eso dice orando en el Espíritu, o sea, pidiendo que el Espíritu Santo le ayude a orar de manera efectiva. Amén. Que el Espíritu Santo le ayude a ser un guerrero de oración. Por eso dice orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ella con perseverancia. Eso quiere decir que no es una oración que yo hago una vez al mes. Cuando hay un ayuno, recién voy a orar por mi familiar. Cuando hay una vigilia de la dama, recién ahí van a orar. No, es orar con perseverancia. ¿Me está entendiendo? Es orar con perseverancia. Si tú ves que tu familiar está sin Dios, tienes que orar con perseverancia y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para orar por esa persona. Y Pablo dice, oren también por mí, que nos representa a nosotros. Oren por mí para que me sea dada palabra, para que yo hable con denuedo el Evangelio, el misterio del Evangelio. Esa palabra de denuedo, ¿cómo es? Esa palabra de denuedo, ¿cómo es? Voy a hablarles todo con temor, con duda, orar todo. Voy a hablarles todo con flojera, no. La palabra de nuevo es entusiasmo. La verdad que yo hubiera querido buscar en griego cada palabra, sino que uno siempre mira el tiempo. Pero hermanos, uno tiene que hablar a la familia con entusiasmo. Con entusiasmo.
La gente del mundo, los vendedores, cuando venden un producto, ¿cómo te hablan bien bacán? Te palabrean. Los vendedores, ¿se ha dado cuenta los vendedores de un producto? Si cuando por ejemplo hay hermanas que por aquí venden, ¿cómo le llaman eso? Yambay, venden perfumes. ¿Acaso me dice, oye, cómprame este perfume? Sí, huele rico, pero te lo vendo. Las hermanas nunca hablan así. Te dicen, dice, mira, cómprate este producto, es buenazo. Cuando lo huele a tu esposo se le sale la nariz de emoción. Los convence. No venden un producto así, no, hablando todo desencajado, no. Venden un producto hablando bien bacán. Yo veo cuando voy al mercado cómo venden la gente, hasta los que llaman gente para la comida. Señor, venga, aquí estamos haciendo un rico potaje de cachemita con sus papas, bien bacán nos hablan. Te hacen provocar, como ayer nos hicieron provocar. Te hablan bien bacán que te convencen que aunque no tengas hambre, si tienes plata, te comes un platito. Hermano, el Evangelio, que es lo más grande en la vida y de este mundo, debe ser presentado con denuedo, con entusiasmo, con alegría. Porque si no, no convencemos a nadie. Si presentamos un Evangelio sin convicción de parte nuestra. En otras palabras, tú tienes que creer lo que predicas. Amén. Cree lo que predicas para que las personas conozcan al Señor de verdad. Por eso Pablo dice, y oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Cuando dice me sea dada palabra, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice me sea dada palabra? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, hermanos, oren por mí para que Dios me dé palabra. Es lo que está diciendo. Para que Dios me dé palabra. Es lo que usted tiene que hacer. Señor, te pido, dame palabra para poder dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Recuerda usted en qué contexto está este pedido de oración que Pablo le solicita a los hermanos de la iglesia de Éfeso? ¿Recuerda en qué contexto está? Está en el contexto de que cada cristiano debe ponerse, ¿qué cosa? La armadura de Dios. No solo debemos tener puesta la armadura de Dios para nuestras batallas personales, sino también para poder pelear en favor de la salvación de la gente que está perdida y esclava por el diablo. Ese es el contexto. O sea, no solamente es el contexto de ora porque estás en guerra espiritual, hay luchas en tu familia y tienes que batallar contra el diablo. No solamente es orar para que Dios nos dé victoria en las batallas personales. Está en un contexto donde Pablo está diciendo, hay que predicar. Y hay que orar para que se nos dé palabra para predicar. Hay que ponernos la armadura de Dios para predicar bien, como un buen guerrero de Dios. Amén. En ese contexto están mis hermanos. Esta verdad debe abrir nuestros ojos espirituales para saber que las batallas se ganan primero, derribando en oración y con fe la resistencia que el diablo pone, porque no va a querer soltar fácilmente a la gente que está cautiva y bajo su dominio. El diablo no va a querer soltarlo fácilmente. De hecho, él tiene esclava a la gente, no te la va a dar facilita. El diablo no te la va a dar fácil. Tiene que haber pelea. Estoy hablando en el aspecto espiritual, no en el aspecto físico como las personas. Tiene que haber una lucha, una pelea contra el enemigo por esas almas, por nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestra familia. Tenemos que estar reprendiendo lo que está detrás y orar para que ellos, nuestra familia, escuche y la palabra llegue a sus vidas. Amén. Tenemos que, hermanos, pararnos firmes. Por eso le digo, estoy enseñando sobre evangelizar, pero cuando Dios me guió sobre esta serie de evangelismo, lo primero que Dios me ministró al corazón es, comienza enseñando lo fundamental. Tiene que comenzar con oración. Sin oración no hay nada. Dígale al que está a su lado, sin oración no hay nada. Dígale, sin oración no hay nada. Sacúdale ahí en nombre de Jesús.
Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1 y 2, dice, por lo demás, mire lo que dice Pablo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, eso es verdad. No todos comparten la fe que tenemos en el Señor, y por eso que hasta para predicar vamos a correr riesgos. Para hablar del Señor va a haber gente que nos va a tener cólera, va a haber gente que nos va a agarrar bronca, va a haber gente que les va a molestar que que ayudemos a alguien a salir de sus malos caminos si usted le está compartiendo de Dios. Hay gente que se va a molestar, pero nosotros lo debemos seguir. Debemos orar por eso, orar para que Dios nos dé palabra, para que su palabra corra. Y como dice Pablo ahí, la palabra de Dios sea glorificada como lo fue entre vosotros. La palabra de Dios sea glorificada. Que ya me llegó a mí, gloria a Dios, porque la palabra de Dios le llegó a usted, pero también corra y sea glorificada en otras personas, que otras personas también glorifiquen a Dios por su palabra. No solamente yo, no solamente ya mis hermanos que ellos son creyentes, todos. Me llegó a mí y glorifico a Dios por su palabra, pues también quiero que la palabra de Dios sea glorificada en los otros que no conocen al Señor. Amén. Eso es lo que Pablo está señalando. Como sí o sí va a haber oposición cada vez que queramos compartir la palabra de Dios a otras personas, por esta razón debemos orar y pedir respaldo en oración. Usted tiene que pedir respaldo, hermano, y debemos orar. Yo creo que, hermano, ayudaría. Por ejemplo, ¿qué ayudaría? De repente, si usted tiene un plan de ir a ver a un familiar, un conocido suyo, usted vaya orando. Si es posible ayunar, ayune. Y también le puede decir a mi hermano, mire, yo he planeado ir a ver a mi familiar, a visitarlo, a hablarle del Señor, que el Señor lo saque de su oscuridad. Apóyame en oración, hermano. Te doy el nombre de mi familiar, apóyame, porque estoy orando, porque pienso en tal fecha posiblemente buscar a tal persona y voy a hablarle y apóyame. Necesito cobertura espiritual. Cuando llegue el día que vas a hablar, pide oración para que te apoyen a la persona que tú vas a ir a buscar. Sería bueno, ¿no le parece? Sería bueno. Esas son estrategias. Tenemos que derribar argumentos mentales que se levantan contra Cristo, porque el diablo, ¿dónde pone argumentos? En la mente, pone pretextos en la mente. ¿Qué dice 2 Corintios 10, 4 y 5? Dice, porque las armas de nuestra milicia, está usando un término militar Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales o no son humanas, no son físicas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es que en la mente el diablo levanta fortalezas para que el evangelio no le llegue. Fortalezas de duda, de incredulidad, fortalezas de enseñanzas falsas que desprecian el evangelio. Tenemos que derribar esas fortalezas. Por eso dice el versículo 5, derribando ¿qué? O sea, las fortalezas son argumentos. Por eso dice, derribando, son poderosos en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, en plural. Argumentos, no un argumento, argumentos. Y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque, hermanos, la gente muchas veces rechaza porque aquí en su mente tienen ideas llenas de prejuicio contra el evangelio. Mucha gente les ha metido ideas equivocadas de Cristo, ¿no? Usted sabe que afuera se han levantado tantos falsos argumentos del evangelio, falsos mensajes del evangelio.
Yo puedo nombrarle aquí algunas. ¿Cuántos argumentos falsos se enseñan hasta en universidades? Supuestamente que Jesús es un extraterrestre. El grupo Rama es un grupo que nació en el Perú con Sixto Paz Wells. Este hombre a nivel nacional tiene cientos de seguidores que llevan a la gente al desierto, a contactos extraterrestres que no son otra cosa que demonios que se personifican de esa manera, pero ellos dicen Jesús fue un extraterrestre. Otros han inventado de que no, han sacado falsos evangelios, que es mentira, que Jesús no murió en la cruz, que Jesús estaba moribundo, se bajó de la cruz, se mandó a mudar con María Magdalena, le hizo un montón de hijos y ya tiene otra familia que existe por ahí. No, hermanos, son argumentos, pero existen. Existen. Un tiempo sacaron una famosa película llamada El Código Da Vinci, no sé cuánto la vieron. El Código Da Vinci está basado a un libro escrito por unos masones. Un libro escrito por un masón que decía supuestamente que Jesús pues realmente se templó de María Magdalena, bajó de la cruz, se mandó a mudar con ella y le hizo hijos y formó su familia. O sea, falsos evangelios. Falsos evangelios. Y hermanos, puedo yo sacarle una lista de cosas, pero allá afuera la gente tiene un montón de argumentos. Un montón de argumentos que hay que derribarlos predicando la verdad, explicando bien la verdad, con denuedo, con entusiasmo y a la vez con sabiduría de Dios. Pero no podemos derribar estos argumentos si primero no derribamos el mundo espiritual, los argumentos que Dios ha puesto en el corazón de la gente. Si no las derribamos, usted no va a poder ayudar a nadie. ¿Y cómo la derriba? En oración, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Pero es en oración. Yo necesito que usted ore por mí, usted necesita que también oremos por usted, para que Dios nos use y podamos ser de impacto cuando queramos evangelizar. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Esta es la primera clase en la serie que vamos a continuar de aquí en adelante, como le dije, hasta el próximo año, si Dios me da la vida. Estrategias bíblicas de evangelismo. Todo eso vamos a ir enseñando poco a poco. Este es el primer estudio que comienza con el área espiritual. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por habernos permitido meditar en tu palabra. Señor, tu palabra es verdad y la creemos. Señor amado, hay muchos que salvar, familiares nuestros, parientes, amigos, vecinos, conocidos, gente afuera, Señor. Pero sabemos que no los podemos ayudar a ser libres de la cautividad si no les predicamos tu palabra como debe de ser. Te pido, Dios amado, en el nombre de Jesús, usa mi vida, usa la vida de mis hermanos, todos los creyentes que escuchen tu palabra, usa sus vidas de manera estratégica, primero preparados en oración, para luego ir preparados con tu palabra y comenzar a ayudar a liberar a la gente de la cautividad del diablo. Señor, pon en tus manos la vida de cada uno y mi vida, orando que tu Espíritu Santo haga que esta palabra quede sellada en sus corazones. En tus manos ponemos nuestra vida. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga.